Este es el pastor Virgilio López Montero. Deseo bendiciones para todos los que estén escuchando y viendo esta grabación. Ahora vamos a hablar sobre el siguiente tema: cuidado con los falsos hermanos. Cuidado con los falsos hermanos. Voy a leerles los versículos que se encuentran en la epístola de Judas Apóstol. Voy a leerles los versículos 3 al 5 que dice de la siguiente manera: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Cuidado con los falsos hermanos. No vamos a hablar de las personas que dicen aceptar a Cristo, dicen creer en el Evangelio de Jesucristo, los tratan como hermanos, así como nosotros nos tratamos, pero que nunca se entregan verdaderamente a Cristo Jesús. Nunca sus vidas son vidas con un testimonio que refleje que Cristo está en ellos y ellos en Cristo Jesús. No de esos falsos hermanos, no. Porque definitivamente, aunque digan hermanos y aunque están entre los hermanos, pues también son falsos hermanos. Pero no vamos a hablar de estos en esta ocasión. Vamos a hablar de los que son un peligro, han sido un peligro y siguen siendo un peligro para la Iglesia de Cristo. Este pensamiento, el cuidado con los falsos hermanos, nació en mi corazón a partir del momento en que, mirando internet, me encontré con un tal David Alvarado haciendo la conclusión de un debate con un personaje llamado Fernando Mata. Por cierto que David Alvarado, yo lo conocí aquí algunos años atrás. Él anduvo por acá en algunas iglesias bautistas pastoreando y me llamó la atención de repente verlo, que estaba allá creo en Catemaco, Veracruz, como pastor de una iglesia bautista. Y me llamó la atención que verlo en un debate con este Fernando Mata, quien se presenta
como miembro de la Iglesia de Cristo. Solo que al mirar el video, en donde se habla de que Fernando Mata sostiene que la Iglesia Bautista es una secta. Este personaje se presenta como miembro de la Iglesia de Cristo. ¿Pero cuál Iglesia de Cristo? Porque todos se presentan como Iglesia de Cristo. De ahí empezó mi duda, porque su manera de ver, su manera de hablar, de expresarse, de defender su fe, pues deja ver que él es en realidad que él es un católico. Así lo vi yo, así lo sentí. Pero al decir que es la Iglesia de Cristo, ¿cuál Iglesia de Cristo?, me pregunté. ¿Por qué razón? Porque dentro del mundo llamado evangélico protestante hay un movimiento que se conoce como la Iglesia de Cristo o los discípulos de Cristo. Este movimiento fue formado por Thomas Campbell y Alexander Campbell, hijo. Ambos son de origen presbiteriano, pero no conforme con su bautismo que tenían como presbiteriano. Como presbiterianos buscaron a un pastor bautista, lo convencieron y se bautizaron, pero sin la condición de que se unirían a una iglesia bautista. Así forman ellos un movimiento que se une su iglesia al principio a una convención, a una asociación bautista de Estados Unidos, pero después se separan totalmente por razón de que, pues por su origen presbiteriano, sin duda que no puede dejar de pensar, de defender la doctrina que viene de Juan Calvino. Entonces se separaron de este movimiento. Se separaron Campbell y su movimiento, se separaron de la Convención Bautista ahí en Estados Unidos, y así nace lo que se conoce ahora como los discípulos de Cristo o la Iglesia de Cristo. De ahí venía mi duda, y al escuchar las palabras de Fernando Mata, me daba la impresión que estaba hablando un católico más que uno de la Iglesia de Cristo. La vida de varón que presenta la conclusión de ese debate, así se llama, conclusión del debate, con Fernando Mata, se publica esto el 30 de noviembre de 2015. A continuación, veo otro video en donde Fernando Mata tiene un debate con el pastor evangelista pentecostal Eduardo Gutiérrez, publicado el 10 de octubre del 2018.
de la misma manera como miembro de la Iglesia de Cristo. Así se presenta Fernando Mata. Pero lo que me llamó la atención es que el 11, al otro día el 11 del mes de octubre de 2018, Eduardo Gutiérrez, el pastor y evangelista, ya presenta una denuncia sobre Fernando Mata, diciendo que es un católico infiltrado. El video del debate entre Fernando y Eduardo se publica el día 10 del mes de octubre de 2018 y el día 11 del mismo mes, octubre 2018, y Eduardo Gutiérrez hace la denuncia: Fernando Mata es católico infiltrado. Lo que yo empezaba a sospechar de Fernando Mata casi de manera providencial es comprobado al ver esta denuncia del pastor y evangelista Eduardo Gutiérrez en su canal reflexionesdelpastor.com en YouTube. Ya había nacido en mí el deseo de hacer un video precisamente sobre esto que ahora estoy presentando, que le llamo cuidado con los falsos hermanos. Y digo providencialmente, desde el momento que estaba haciendo mis apuntes, encuentro el video de la denuncia de Eduardo Gutiérrez. Que Fernando Mata es católico infiltrado. Aunque ya hizo el video publicado el 11 de octubre de 2018, Eduardo Gutiérrez, no me quedé con las ganas de hacer el video, o más bien, no se me quitó el deseo de hacer el video, sino ese deseo se me reafirmó, se me confirmó para hacer este video. Pero, porque qué casualidad, deducir es fácil y rápidamente. Esto que nos dio Dios, la mente, funciona rápido. ¿Cómo es que Eduardo Gutiérrez acepta discutir con él o debatir con Fernando Mata para luego también hacer la denuncia de que es un católico infiltrado? Y en la denuncia él dice que él llegó a su iglesia, que era el más puntual, el más acomedido, el más consagrado, el más entregado, y de repente desaparece porque él acabó con la iglesia de Eduardo Gutiérrez. Al oír la información de Eduardo Gutiérrez, no tuve ninguna duda al respecto. Solo reafirmó lo que yo ya había sospechado.
en cuanto a Fernando Mata. Pero desde hace un buen tiempo también aparece otro personaje en YouTube que se presenta en su canal como el hermano Montoya. Me llamó la atención ver sus denuncias públicas que hace. Él se presenta como periodista. Y como un cristiano evangélico. Y es esta denuncia de cuestiones personales, de cuestiones de la vida personal, de ciertos creyentes, predicadores o pastores. Y me llamó la atención de ver todas sus denuncias contra todos estos personajes que él hace. Y sobre todo me llama la atención cuando en un video conversa con Ángel Regalado, quien dice ser bautista, quien dice ser evangelista, y él lo trata como hermano. Le habla dulcemente para hacer que Ángel Regalado hable, platique, informe en el programa de él sobre el problema de Arturo Norero, un pastor bautista de Ecuador. Él se presenta como alguien que va contra los que mienten, los que engañan, los que se presentan como siervos de Dios, como pastores, como predicadores. Que Dios lo llamó para ese ministerio, para ir andando, para ir vigilando a la vida personal de los predicadores. Y trata con un lenguaje dulce, amoroso, a Ángel Regalado, para que Ángel hable y se oiga su voz en el video de cómo él está hablando de Arturo Norero. Hago un paréntesis para dirigirme a Ángel Regalado. Hermano Ángel Regalado, lo que tú hiciste en este video no se debe hacer. Tú dices que eres bautista y yo también soy bautista. Si no lo sabes, debes conocer lo que el creyente debe hacer, lo que las iglesias deben hacer cuando hay un problema, cuando alguien tiene un problema en su vida personal, siendo miembro de una de nuestras iglesias. Y creo, hermano Regalado, que cometiste un grave error al hablar públicamente de esto ante este personaje que se hace llamar el hermano Montoya. Esto no se hace. Tenemos las reglas en la Biblia. Así pues, después de esta llamada de atención
Ángel regalado, vamos a continuar con este personaje que se hace llamar el hermano Montoya. Para que tú te des cuenta, hermano Ángel regalado, la actitud, el comportamiento del llamado hermano Montoya, que no es un comportamiento honesto, correcto, no es un comportamiento de un verdadero cristiano evangélico. Digo cristiano evangélico porque ahora los católicos también se dicen cristianos y también se dicen evangélicos, por cierto. Fíjate bien cómo te trata él, cómo habla de ti, de tu encuentro que tuviste con el sacerdote Luis Toro. Ve el video que hizo Montoya donde se burla de ti. Su lenguaje, su manera de hablar, no es de un cristiano evangélico hablando de otro cristiano evangélico. Su manera de hablar es un lenguaje agresivo, vulgar, grosero, irrespetuoso, burlón, se burla de ti. A este ángel no lo queremos ni regalado, dice. Este ángel fue con el toro y salió corneado. Y luego dice una serie de palabras que dejan ver que no es un verdadero cristiano hablando de otro cristiano. Yo he visto parte de video en donde tú hablas con el sacerdote Luis Toro. Tengo mi propio concepto de tu encuentro con Luis Toro, como tengo mi propio concepto del encuentro de Eduardo Gutiérrez con Luis Toro en un verdadero debate. Sin embargo, mi visión del debate entre Eduardo y Luis Toro es totalmente opuesto a la visión, a la concepción y a la información que da Montoya de ese debate. No solamente de alguna manera eleva, glorifica a Luis Toro, sino agrede, ofende a Eduardo Gutiérrez, que sí da muestras de ser un cristiano. Él dice que es un pastor que dice, pero que no es ningún pastor, que no tiene iglesia. Se adelanta a decir cosas, o si no se adelanta, lo dice con premeditación, con conocimiento de causa, hablando de lo que no sabe, lo que no conoce, y agrediendo, ofendiendo a Eduardo Gutiérrez,
ocuparse de él, de asuntos meramente físicos, personales. Si yo, que vi el video del debate entre Luis Toro y Eduardo Gutiérrez, como dije, tengo mi propia concepción del debate. No me burlo ni de uno ni del otro. ¿Por qué entonces Montoya se burla de Eduardo Gutiérrez? De su voz, su manera de hablar. ¿Es esa la actitud de un cristiano evangélico? Ni siquiera para un no católico. Ni siquiera es el comportamiento de un evangélico para un no evangélico. ¿Cuánto más de uno que se dice evangélico para otro que es evangélico, como Eduardo Gutiérrez? Desde que vi su crítica sobre Eduardo Gutiérrez, también me entró la sospecha y pensé lo mismo en hacer este video. Repito, cuando habla por primera vez con Ángel Regalado, le habla muy bonito, pero después del llamado debate entre Regalado y el sacerdote Luis Toro, Montoya se burla de Ángel Regalado. Se burla. No dice que él habla mal de Regalado porque habló su sacerdote católico Luis Toro. No lo dice. Porque no quiere dar la idea de que él es católico. Él se presenta como evangélico. ¿Cuánto tiempo tendrá este señor actuando así? ¿Es este el comportamiento de un cristiano evangélico? Como el comportamiento de este personaje llamado Hermano Montoya. Ha sido tan hábil que se ha metido con pentecostales para hacer acusación, independientemente de que sí es cierto los problemas que menciona de Gary Lee, de David Diamond y otros, independientemente de que sea cierto o no sea cierto, la actitud de él al hacer esto en los videos en internet no es la de un cristiano. La Biblia sí habla, la Biblia enseña, nos enseña que sí podemos hacer público cuando una persona está enseñando una doctrina equivocada, un error bíblico, una herejía. Sí, la Biblia nos enseña que debemos hacer la denuncia pública,
Pero cuando hay problemas entre cristianos, el juicio se hace entre cristianos. El juicio se hace en la iglesia. Eso va para Montoya y también para Luis Regalado. Si es cristiano, su trabajo como periodista que dice ser, debe someterse primero a su responsabilidad cristiana. Al final, después de unirse con pentecostales para acusar públicamente a diferentes personas, como Gary Lee, como David Aymo y otras personas sin duda, como el tal Albornoz, yo como cristiano no estoy de acuerdo, rechazo todo el lenguaje agresivo, vulgar, grosero, ofensivo, porque no es la manera con que la palabra de Dios nos enseña. No nos enseña la palabra de Dios a andar publicando los problemas que alguna persona tiene en su vida personal. Nos habla que todo se tiene que juzgar en la iglesia, en la congregación de donde se es miembro. Pablo dice que no hay un osario entre vosotros, dice, en la carta a los Corintios. En un video, este personaje, mi amado hermano Montoya, invita a los evangélicos a predicar la palabra, pero no a atacar a los católicos. ¿Se dan cuenta? Invita a los evangélicos a predicar la palabra y no a atacar a los católicos. Para todos los evangélicos, tengan muchísimo cuidado. Dice Judas, versículo 3 al 5. Amado por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué razón? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Nosotros los evangélicos, o el pueblo evangélico, no tiene la práctica de infiltrarse, de meterse a escondidas en la Iglesia Católica y fingir que es católico para después hacer una mala obra entre ellos. No, no tenemos esa práctica. No la acostumbramos, no las enseñamos. Cuando apareció el sacerdote Alberto Rivera y denunció todo lo que denunció, desde entonces se habla de la masonería, de los Illuminati, y se habla porque él hizo la denuncia cómo la Iglesia Católica introduce encubiertamente personas a su servicio para destruir la obra cristiana. Infiltró a los pentecostales, infiltró a todos
a los bautistas, los infiltró. Es una denuncia que hizo Alberto Rivera. Cuando él hizo esta denuncia, cuando su revista apareció con esta denuncia, solo hizo confirmación de las cosas que yo ya sabía. Porque esas revistas aparecían por allá por el año 1970. Pero antes de eso, yo ya sabía cómo la iglesia trabajaba. Antes que él hablara del pacto de los jesuitas, yo ya lo sabía. Porque un libro que compré en las calles del Distrito Federal en México, que vendían donde venden cosas viejas, antiguas, me gustó el título, lo compré y lo leí. Ahí venía, por un escritor no cristiano, la denuncia del terrible pacto que hacen los jesuitas. Antes de que apareciera Alberto Rivera, yo ya sabía de estas cosas, de cómo trabaja la iglesia, cómo infiltra. Porque en mi juventud leí un libro que se llamaba El Profeta Negro. Era una novela histórica, donde se presentaba en forma de novela cómo la Iglesia Católica infiltra al pueblo evangélico. Pero antes, mucho antes de eso, cuando yo tenía 9 o 10 años de edad, que era un niño, yo viví una experiencia de cómo fue infiltrada la pequeñísima congregación que se estaba levantando aquí en mi ciudad, que entonces era una pequeña misión de la primera iglesia bautista que se había establecido, que se había organizado en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca. Voy a contar la historia. El pastor llegaba cada 8 días a la casa de mi padre a hacer los cultos, y mucha gente llegaba del centro de la ciudad. Cada semana se llenaba la casita de mi padre. Un día llegó un joven, yo era un niño de 9, 10 años, que dijo gustarle el evangelio, venía a los cultos, oraba con nosotros, cantaba himnos, leía la Biblia y hasta fue a misionar con nosotros a una población lejana, a una ranchería. En esos tiempos llegaba a los cultos una joven muy guapa, muy hermosa, que venía del estado de Veracruz a visitar familiar que tenía aquí, en mi ciudad. Pero como en la casa de mi padre era el único lugar donde hacían los cultos, no había otro lugar. No había ninguna congregación evangélica más aquí de Tehuantepec. Hoy hay como 15 iglesias evangélicas. Pero en aquel tiempo solamente era en la casa de mi padre, un grupito que se reunía, ya creyentes. Aparte de los que venían a los cultos, invitados a oír la palabra a través del pastor. Entonces este joven que llegó, enamoró a esa jovencita, esa muchacha. Yo era un niño de 9, 10 años. Pero yo veía que en la casa
Cuando mi padre no estaba, este joven se portaba indecentemente. Siendo un niño, yo dudaba de lo que él decía, de su fe en Cristo. Estaba simulando, estaba mintiendo. Es más, nunca creí en los apellidos que dijo tener. Él dijo llamarse Héctor Covaxin Pretelin, sus rasgos eran rasgos indígenas. Ahora que soy adulto, pienso que esos apellidos se los inventó para que si llegara a cometer algún delito grave, no fuera encontrado. Cuando lo buscaran dijeran, no, yo no apellido así, aquí está mi acta de nacimiento, apellido de esta manera. Enamoró a la muchacha y de repente desaparecieron, no lo vi más. Pasaron los años, esta muchacha regresó a saludar a mi papá. Yo ya joven, yo estaba casado, y me preguntó por Héctor. Más bien yo le pregunté por Héctor y ella me contó la historia. Si viví con él, me vi obligado a vivir con él, tuve 2 hijos de él, me dijo. ¿Por qué me vi obligado a vivir con él? Porque un día siendo novios me invitó a tomar algo y yo fui muy tranquila, confiada, tomé lo que él me invitó y perdí la razón. Me dormí. Cuando yo me desperté, había sido violada. Pero ya no vivo con él. Se fue, se despidió de mí. Y años después, también ya casado, con hijos, viajando a mi trabajo, iba sentado en el carro del transporte y de repente se acerca un hombre y se sienta junto a mí y nos quedamos viendo. Y él me dice, tú eres Herminio, ¿verdad? Sí, le dije, ¿y tú eres Héctor, no? Sí, me dijo, soy Héctor. Y me pregunta, ¿sigues fiel en el Evangelio? Sí, le digo. ¿Y tú? Entonces me responde él, te voy a decir la verdad, me dijo. Te voy a decir la verdad. Cuando yo fui a tu casa, no fui porque realmente me gustaba el Evangelio, me dijo. Fui porque me mandó el cura del barrio para que ese grupo se desbaratara y no creciera. Eso es lo que hizo Fernando Mata con Eduardo Gutiérrez, que le acabó la iglesia. Fue entonces cuando yo me di cuenta de las cosas que yo no entendía cuando yo era niño y él estaba allí. Y él llegaba a los cultos. Judas dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, no dicen lo que son, como Fernando Mata, o como dijo Alberto Rivera, que pactan para decir que son evangélicos entre los evangélicos, que son protestantes entre los protestantes, que son bautistas entre los bautistas, que son pentecostales entre los pentecostales. Todo lo que dijo Alberto Rivera, solamente yo comprobé, porque yo
ya lo había vivido. No me lo contaron, me consta. En mi casa llegó ese hombre para desbaratar aquel grupo que nunca logró desbaratar. ¿Hasta dónde llega su osadía de este fulano llamado hermano Montoya? Invita a los evangélicos a predicar la palabra y no a atacar a los católicos. ¿Cuánto ama a los católicos? Al fin lo vemos unido. Al fin lo vemos unido a un católico fanático, a un apologista fanático que no muestra el verdadero amor de Cristo, que odia a los evangélicos. Al fin vemos unido a Rafael Montoya con Rafael Díaz para seguir denunciando, que no le es suficiente las denuncias que hace en su canal. Ahora tiene que ir al canal de un católico que odia a los evangélicos, y el Rafael Díaz cariñosamente, amablemente, fraternalmente le dice: hermano Montoya. Qué curioso, ¿no? Vi, por cierto, un video que presenta el hermano Montoya del cantante, el cantautor mexicano Juan Gabriel, y que le llama el video de la fama a los caminos de Cristo. Yo nunca supe que Juan Gabriel realmente se convirtiera a Cristo Jesús. Tengamos cuidado, porque no solamente Judas, el que escribe la epístola universal, hace esta denuncia, esta advertencia. Debemos estar preparados para poder descubrir, porque ya desde aquel tiempo algunos hombres han entrado encubiertamente. Los que están desde antes destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinad la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El camino, la actitud de un verdadero cristiano no es andar gritando públicamente los errores, las equivocaciones de los cristianos al mundo. Tampoco estoy hablando de consentirlos o de esconderlos, no. La Biblia nos enseña claramente. Hermano Regalado, Fernando Mata, Montoya, que los juicios se hacen en la iglesia. Que no, hasta en los tribunales se nos impide pelear. ¿Que no hay unos sabios entre vosotros? Dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. ¿Que no saben que van a juzgar a los ángeles? Ni siquiera los tribunales nos permite la palabra de Dios acudir a los tribunales humanos. Por eso digo que
cristiano verdadero no hace el trabajo que hace el falso hermano Montoya. Hay varios ejemplos en la Biblia, varias partes de la Biblia donde se habla de este asunto, de esta cuestión. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo, que como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pero en el versículo 1 dice que introducirán encubiertamente herejías. No entran abiertamente, no se descubren con claridad. El apóstol Pedro, en su primera carta, nos dice lo siguiente, en el capítulo 15, versículo 16 del capítulo 2. Primera de Pedro 3, 15 y 16, dice de la siguiente manera: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo Jesús. Qué diferente es la conducta del cristiano a la conducta de los falsos hermanos, de los que se introducen de manera escondida, de manera encubierta. Un ejemplo más nos da el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en la carta a los Gálatas capítulo 2, en donde dice así, Gálatas 2, 3 al 5: ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo ese griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedemos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pablo habla aquí de los falsos hermanos que se introdujeron a escondidas en la iglesia, en las iglesias de los Gálatas. Veamos pues, amados hermanos en Cristo Jesús, cómo la palabra de Dios nos advierte que estamos en tiempos peligrosos. Debemos vivir, andar con los ojos abiertos, cuidarnos, poner atención, porque siempre estaremos expuestos en cualquier momento de tener a un espía, a un infiltrado de la Iglesia Católica entre nosotros, con el afán de destruir. Eso de que somos hermanos separados, eso que nos aman en Cristo Jesús. Difícil de creer, imposible de creer, más en mí,
por lo que yo he vivido, por lo que yo en toda mi vida he tenido experiencias que me demuestran la verdad de la palabra de Dios, que nos invita a vivir con los ojos abiertos, porque los días, cada día que viene, son peligrosos. Que el Señor les bendiga.